Mi mejor amigo saboteó mi cita con la chica de mis sueños. Hay un momento en la vida de todo hombre donde siente que el universo, por una vez, está de su lado. Un día donde todo parece alinearse. El sol brilla más fuerte, la ciudad no suena. ¡Tan caótica! Y por alguna razón, te miras al espejo y no odias lo que ves. Para mí, ese día fue del jueves en que Carla me dijo que sí. Carla, la chica que me gustaba desde que entré a la universidad. Hermosa, brillante, con una risa que sonaba como canción y una mirada que desarmaba cualquier inseguridad. Nunca creí tener una oportunidad con ella. Éramos compañeros de clase, sí, y habíamos hablado muchas veces, pero siempre pensé que yo era uno más, uno de esos tipos buenos que solo están ahí para dar apuntes y escuchar problemas, hasta que una tarde me quedé solo con ella después de clases y entre risas y confesiones tontas le pedí salir. De forma torpe, con voz quebrada y todo, y ella se rió, no para burlarse sino con ternura, y me dijo que sí, no podía creerlo. Pasé esa noche escribiendo ideas para la cita perfecta. Nada lujoso, solo algo sincero, una cafetería tranquila, después una caminata por el parque, y si todo salía bien, tal vez terminar viendo una peli en mi casa. Quería que fuera auténtico, que ella viera quién era yo realmente, y ahí fue donde apareció Nico. Mi mejor amigo desde el colegio. El hermano que la vida me dio sin la obligación de sangre, siempre había estado ahí, en mis rupturas, en mis éxitos, en las madrugadas llorando por cosas que ya ni recuerdo. Nico era el tipo que siempre tenía una solución, un comentario sarcástico, una cerveza fría y el consejo que no pedías pero necesitabas. Le conté lo de Carla y me abrazó como si yo hubiera ganado la lotería. «Por fin, boludo», me dijo. «Esa chica te mira como si fueras el protagonista de su película. No la cagues, ¿eh?» Le mostré el lugar que había elegido, el plan, el outfit. Él me ayudó a elegir la camisa, a probar peinados. Incluso me prestó sus zapatos de salir, los que decía que usaba solo en citas especiales. Yo confiaba tanto en Nico que, de haberme pedido que la llevara al techo de un edificio y le declarara mi amor con fuegos artificiales caseros, lo habría hecho. Estaba nervioso, claro, pero también ilusionado. Carla me gustaba de verdad, no solo por su belleza, sino porque cuando hablaba conmigo no parecía estar fingiendo interés. Me escuchaba, me hacía preguntas, se reía con ganas, y yo soñaba con que esa noche, esa primera cita, fuera el comienzo de algo real. Mientras me alistaba, Nico me acompañaba desde el sillón. Me tiraba comentarios entre graciosos y burlones. ¿Y si le cantás algo? Tipo romántico, ¿viste? Las chicas aman eso. ¿Seguro no querés que te acompañe? Puedo ir escondido y vigilar. Nos reímos. Mucho. Yo no tenía forma de saber que, mientras yo me preparaba para mi cita soñada, él estaba preparando algo muy distinto. La cita era a las 6 de la tarde en La Azotea, una cafetería bohemia con luces cálidas y música suave, escondida en una terraza del centro. La había elegido porque a Carla le encantaban los lugares tranquilos con libros viejos, paredes de ladrillo y mesitas junto a plantas. Una hora antes de salir, Nico se ofreció a acompañarme hasta la entrada. «Nada de ponerse nerviosos», me dijo. «Vos sos un 10 hoy, papá. No hay forma de que salga mal». Pero algo en su sonrisa era distinta, no sé cómo explicarlo. Era como si estuviera demasiado entusiasmado, como si supiera algo que yo no. Antes de salir, me ofreció una colonia suya. «Ponete esta», dijo. «Es francesa. Las vuelve locas». Me la eché sin pensar. Me fiaba de él. Pero apenas subimos al bus, sentí que algo andaba mal. El aroma era fuerte, demasiado penetrante, como perfume barato de boliche. Me dio dolor de cabeza al instante. «Che, ¿esto no huele un poco fuerte?» «¿Fuerte? No. Te hace ver confiado, varonil. No seas tímido». La incomodidad siguió. Mis manos empezaban a sudar, no por los nervios, sino por el calor que me provocaba esa cosa. Pero lo dejé pasar.
Llegamos 10 minutos tarde. No por tráfico, sino porque Nico insistió en bajar una parada antes para caminar un poco y bajar los nervios. Solo después entendí que lo hizo a propósito. Cuando por fin llegué a la entrada de la cafetería, Carla ya estaba ahí. Sonreía, pero con cierta incomodidad. Me acerqué, le pedí disculpas y entramos. Y ahí empezó el desastre. Primero, el camarero se equivocó con mi pedido. En vez de mi café normal, trajeron uno con leche de almendras. Soy alérgico. Por suerte, lo noté antes de tomarlo. Pensé que era un error aislado, pero el camarero se acercó luego y dijo: «Disculpa, tu amigo me dijo que querías probar algo nuevo. Dijo que te encantaba innovar». ¿Mi amigo? ¿Nico? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hacía Nico hablando con el camarero? Intenté mantener la calma. Carla me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que eran tonterías. Pero empecé a dudar. Después vino lo peor. Durante la cita, Carla recibió un mensaje. Lo leyó, frunció el ceño y me miró raro. ¿Qué pasa? Nada, solo algo que me mandaron, respondió, evasiva. Minutos después, revisó su celular. 2 veces más y ya no volvió a reírse igual. El ambiente se volvió incómodo. Ella miraba su taza. Yo no sabía qué decir. Todo lo que había planeado se derrumbaba. Al salir, me ofrecía a acompañarla a su casa. Me dijo que prefería ir sola esa noche. Le escribí para preguntarle si había pasado algo. No respondió. Tampoco al día siguiente. El tercero me armé de valor y le llamé. ¿Podemos hablar?, le dije. Sentí que la cita salió mal, pero no sé por qué. Ella dudó. Luego me dijo: «¿Sabes qué? Mejor no. Me pareces buena persona, pero hay cosas que me incomodaron. No sé si es verdad, pero alguien me advirtió que estabas saliendo con otra persona al mismo tiempo, que usas las citas para medirte el ego. No sé si sos así, pero no quiero averiguarlo». Sentí que me pateaban el estómago. «¿Quién te dijo eso?» «No me gusta decir nombres». Colgó. Me quedé con el celular en la mano, helado. Esa noche, mientras caminaba sin rumbo, recordé algo. Un día antes, Nico había tomado mi celular prestado mientras yo cocinaba. 10 minutos, solo 10 minutos, fuera de mi vista, y ahora Carla pensaba que yo era un mentiroso. El rompecabezas se armaba solo, la colonia, el desvío, el camarero, los mensajes. Todo era él. Nico, mi mejor amigo, el que me vestía, el que me alentaba, el que en silencio había hecho todo para que esa cita fallara, y lo peor no era eso. Lo peor era no saber por qué. La noche en que supe que Nico había saboteado mi cita con Carla, no dormí. No podía. Me revolcaba en la cama, repasando cada gesto, cada frase suya, cada momento en que me abrazó mientras me decía que confiara en él. Porque cuando un extraño te traiciona, duele. Pero cuando lo hace alguien que conoces desde que sos chico, te rompe. Pasé el día entero ensayando cómo enfrentarlo. Quería preguntarle por qué, quería gritarle, quería pegarle. Pero más que nada, quería que me dijera que estaba equivocado, que había malinterpretado todo. Fui a su casa sin avisar. Me abrió con su sonrisa de siempre, esa que ahora me parecía una máscara. «¿Qué haces, loco? ¿Pasó algo?» No le respondí, entré, cerré la puerta. «Quiero que seas honesto conmigo», dije con el corazón latiéndome en la garganta. «Vos hablaste con Carla», frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «No te hagas el boludo». «¿Le dijiste cosas sobre mí?» Silencio. Después una risa corta. «No entiendo por qué estás tan alterado». «¿Qué te dijo?» «Que alguien le mandó mensajes diciéndole que yo salía con otras personas, que soy un ególatra». «Y el camarero me dijo que vos le dijiste que cambiara mi pedido». Ahí Nico dejó de actuar. Se encogió de hombros como si lo hubiera estado esperando. «Bueno, tal vez me pasé un poco, pero lo hice por tu bien, hermano». «¿Por mi bien?» «Sí, Iner, estás idealizando a esa mina. Ni la conoces bien. Es obvio que no es para vos». Me acerqué con los puños apretados. «¿Entonces arruinaste todo para que me salvara?» «¿Qué te pasa?» «No lo arruiné. Solo puse algunas cosas en su lugar. Si a la primera duda te deja,
¿Qué esperabas de esa relación? Además, ¿sabes qué? No soportaba verte tan embobado. Me dejaste de lado. Ya no salías. Ya no hablábamos como antes. Toda tu vida giraba alrededor de una piba que ni siquiera te conoce bien. Entonces era celos. Ya no, gritó. Era realidad. Vos sos el que no la ve. Yo siempre estuve para vos, siempre. Y ahora que te va bien, te olvidas de los que estuvieron en el fondo del pozo con vos. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Él no estaba celoso de Carla. Estaba celoso de lo que yo era con ella. De que por primera vez no me necesitara tanto como a él. No lo hiciste por mí, dije casi en susurro. ¿Lo hiciste para no perder el control? Sus ojos se nublaron. Me di cuenta de que nunca lo había visto vulnerable. No sabes lo que se siente ser siempre el que escucha, el que acompaña, el que ayuda. Y de repente, ver cómo todos siguen con su vida, y vos te quedás solo. Como si nunca hubieras importado. Yo solo quise sentir que todavía tenía un lugar en la tuya. Tuve ganas de decirle que no era mi culpa, que si quería compañía, que la buscara, que no podía manipularme para quedarse. Pero no dije nada. Salí de su casa con un nudo en la garganta. Ni una despedida, ni una amenaza. Solo el silencio de dos amigos que ya no lo eran. Esa noche lloré. Lloré por Carla, por mí, por todo lo que pude haber vivido y no viví. Pero lo que más me dolió fue llorar por Nico, por haber perdido al que creí que era mi hermano. Ale. Día siguiente, Carla me respondió el mensaje. Me dijo que estaba confundida, que le llegaban cosas contradictorias. Le conté todo, con la verdad en la mano. Ella escuchó, me creyó, pero ya no era lo mismo. El daño estaba hecho. Y lo más triste es que lo había causado alguien que decía quererme. Pasaron días, y por primera vez en mucho tiempo no le escribí a Nico. No le mandé memes, ni audios de 3 minutos, ni mensajes sarcásticos a medianoche. No compartí canciones con él. No lo llamé cuando vi algo gracioso. Y el silencio pesaba, no como un castigo, más bien como el momento en el que te das cuenta que una etapa se terminó y ni siquiera sabes cuándo pasó. Solo sabes que ya no podés volver. Pero en el fondo, la pregunta no se iba. ¿Se puede tirar por la borda una amistad de más de 10 años por una sola traición? Porque eso era lo que me martillaba la cabeza. Nico había estado ahí en momentos que nadie más se bancó. Me había prestado plata cuando estaba en la lona, me defendió en peleas que ni le concernían. Fue mi cable a tierra cuando la ansiedad me dejaba al borde del colapso. ¿Era justo condenarlo por una sola jugada egoísta? Pero después pensaba en Carla, en la vergüenza de esa cita, en las mentiras, en cómo puso palabras en mi boca y arruinó algo real solo porque él no soportó quedar fuera. Entonces entendía que no fue una sola traición. Fue una serie de decisiones conscientes, una línea cruzada sin intención de volver atrás. Mi hermana, menor, que conocía a Nico desde siempre, me dijo algo que me dolió más que todo. Capaz nunca fue tan buen amigo como pensabas. Capaz solo te convenía creerlo, no la quise escuchar, pero algo de razón tenía. Una tarde, decidí caminar hasta un lugar que solíamos visitar de chicos, la vieja cancha de fútbol del barrio. Allí fue donde compartimos tantas cosas, desde juegos hasta peleas, risas y charlas profundas. Me senté solo, miré el cielo, cerré los ojos y me imaginé una vida sin Nico, sin sus mensajes, sin su sarcasmo, sin su risa justo cuando yo me quebraba. Y sí, dolía, pero también era más tranquila. Me di cuenta de que había vivido muchos años pensando que lo necesitaba, que sin él yo no era completo. Pero eso ya no era verdad. Yo había cambiado, crecido. Nico seguía viendo al pibe inseguro que necesitaba aprobación constante, pero ahora yo me gustaba, me valoraba, y no necesitaba que alguien me hundiera para sentirse importante. Esa noche escribí una carta, no para enviarla, sino para soltar
todo lo que me carcomía. Gracias por estar cuando nadie más lo hizo. Gracias por las veces que fuiste familia, pero también gracias por mostrarme que la lealtad no es estar siempre, sino elegir no traicionar. Y vos elegiste. No te odio, pero ya no confío. Y eso, Nico, es irreversible. La rompí en pedacitos, la tiré por el balcón, y me sentí más liviano. No necesitaba confrontarlo de nuevo, no necesitaba pelear, solo cerrar la puerta, por dentro, con llave. Carla y yo seguimos hablando poco a poco, sin expectativas, sin presiones. Ella también había sido herida por todo, pero a diferencia de Nico, ella sí buscaba la verdad, y eso era todo lo que yo necesitaba ahora, verdad. Y silencio donde antes había ruido. Después de cortar el vínculo con Nico, esperé sentirme vacío. Después de todo, había sido parte de mi vida por más de una década. Era mi sombra, mi testigo, el que siempre sabía qué decir y cuándo. Pero la verdad es que, tras los primeros días, no lo extrañé tanto. Extrañaba la costumbre, ¿no? A él. Descubrí que muchas de nuestras conversaciones habían sido superficiales, que muchas de sus ayudas estaban impregnadas de una necesidad sutil de control, de protagonismo. Y ahora que ya no estaba, empecé a escucharme, a mí, a pensar, con mi voz, no con la suya. Empecé a salir más solo. Me animé a eventos sin tener que llevarlo como respaldo emocional. Recuperé amistades que había descuidado. Me reencontré con hobbies que había dejado por vergüenza, porque a Nico le parecían una boludez. Volví a escribir, volví a correr por las mañanas, volví a mí y Carla. Con Carla fue lento, pero real. No volvimos a salir inmediatamente después del desastre. Pasaron semanas de charlas por mensaje, luego algunas llamadas. Yo fui sincero, le conté todo lo que pasó, no me puse de víctima. Asumí que parte de lo que salió mal fue culpa mía también, por no saber defender lo que sentía. Ella también me confesó que había dudado de mí, que los mensajes eran muy convincentes, que por un momento pensó que tal vez era cierto, que yo era un encantador de turno, pero también me dijo algo que me quedó grabado. Cuando alguien se esfuerza tanto por arruinar a otra persona, eso también habla de quién tiene la razón. Y entonces accedió a darme otra oportunidad. La segunda cita fue distinta. No hubo café en terrazas, ni perfume nuevo, ni zapatos prestados, solo yo y ella, en una banca de plaza con 2 empanadas en la mano y muchas risas honestas. Y funcionó. Nos vimos más. Hablamos más. Nos conocimos de verdad, sin atajos, sin presiones. No sabía si íbamos a terminar siendo pareja, mejores amigos o simplemente 2 personas que se entienden. Pero era sincero, y eso era más de lo que había tenido antes. Una tarde vi a Nico desde lejos. Cruzaba la calle con 2 personas que no conocía. ¿Me vio? Lo vi. No hubo saludo. Pero en su expresión había algo nuevo, una mezcla de orgullo herido y reconocimiento, como si entendiera, por fin, que había cruzado una línea sin retorno. No lo odié, no le guardé rencor. Solo seguí caminando. Ahora, cada vez que hablo con alguien, cuando me piden un consejo, les digo esto. A veces el dolor más grande no viene del que te odia, sino del que dice que te quiere. Pero cuando cortás con eso, no perdés a alguien. Te encontrás a vos, y eso para mí fue lo más valioso de todo. Ya no me pregunto si Nico me extraña. No me importa si revisa mis redes, si me nombra en alguna conversación o si justifica lo que hizo. Yo no vivo para corregir su versión de los hechos, yo vivo mi nueva versión. Una donde ya no necesito explicarme, ni protegerme de los que se dicen amigos. Ya habían pasado casi 2 meses desde la última vez que vi a Nico cruzar la calle. Carla y yo seguíamos viéndonos, a veces como amigos, otras veces como algo que no queríamos nombrar todavía. Íbamos despacio, sin presiones, sin máscaras. Yo me sentía en paz hasta que todo volvió a enredarse con una simple notificación, un
Mañana, mientras tomaba café antes de salir al trabajo, me llegó un correo sin asunto. El remitente era extraño, una mezcla de números y letras, sin nombre. Lo abrí por curiosidad, creyendo que era spam. Adentro, un archivo adjunto y un solo mensaje. Deberías ver esto, antes de confiar en ella. Mi sangre se enfrió. Abrí el archivo. Era una grabación de pantalla, de un chat. Reconocí la interfaz de WhatsApp web. Alguien estaba viendo una conversación entre Carla y Nico. No era reciente. El mensaje más antiguo era de hacía más de 4 meses, cuando Carla y yo apenas habíamos cruzado palabras fuera de clase. Pero ahí estaba. Nico. ¿Te va a invitar a salir? Es cuestión de tiempo. Carla. ¿Seguro? No me ha dicho nada. Nico. Lo va a hacer. Cuando pase, decime. Yo te voy a ayudar a manejarlo. Mi estómago se retorció. Carla. ¿Ayudarme cómo? Nico. Conozco a Tomás mejor que nadie. Sé cómo piensa, cómo reacciona. Si jugás bien tus cartas, podés tenerlo comiendo de tu mano sin comprometerte. Déjalo que se ilusione. Después ves si te sirve o no. Tuve que pausar el video. No. Podía creer lo que leía. Carla. ¿Estaba al tanto desde antes? ¿Había jugado conmigo también? Avancé. Había más mensajes. De hace semanas. Carla. Ya me estoy sintiendo mal. El pibe es re bueno. No quiero seguir con esto. Nico. No te confundas. Siempre fue él el que usó a las chicas para inflar su ego. Ahora solo le está tocando pagar. Leí el resto con las manos temblando. No había traición física, no había burla abierta, pero sí había complicidad. Carla había empezado sabiendo que Nico tenía un plan, y en vez de advertirme, jugó un rato más. No sabía quién me había enviado ese video, pero me quedó claro. Nico no había terminado conmigo, y alguien estaba ayudándolo. Llamé a Carla, no contestó, le escribí, ¿podemos hablar? Urgente. Tardó horas en responder. Finalmente me llamó, atendí. Su voz sonaba tensa. Ya sabes, ¿no? ¿Desde cuándo hablas con él? Fue antes, mucho, antes de que vos y yo fuéramos algo real. Te juro que pensé que era un chiste, una pavada, que Nico solo quería saber si yo estaba interesada. Al principio le seguí el juego, por curiosidad, pero después te conocí de verdad y corté. Todo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque pensé que si lo sabías, nunca más ibas a mirarme igual. Y tenía razón. No supe qué responder. Había empezado a enamorarme de ella, de verdad. Pero ahora todo volvía a ensuciarse, como si Nico hubiera dejado una bomba de tiempo y apenas ahora estuviera explotando. Esa noche no dormí. No supe si llamarla otra vez. No supe si odiarla, o si odiarme a mí por seguir esperando lealtad de alguien más. Solo supe que el pasado no se entierra, cuando quien lo cavó sigue vivo y observando. Y Nico, aunque lejos, seguía tirando los hilos. Al día siguiente no fui a trabajar, apagué el celular, cerré las cortinas. Me quedé tirado en el sofá con la cabeza llena de preguntas que no podía responder. ¿Carla me mintió? ¿O simplemente me ocultó algo para proteger lo que estaban haciendo entre nosotros? Y, sobre todo, ¿por qué sigo esperando que alguien me elija por completo, sin condiciones, sin juegos? Recordé la conversación con Nico, sus palabras. Todos se van, yo solo quise quedarme. Tal vez esa era la raíz de todo. No quería perderme, yo tampoco. Sin embargo, ahí estaba, hundido otra vez por confiar. A la tarde, Carla apareció en la puerta de mi departamento, sin avisar. Tenía la cara lavada, cero maquillaje, ojeras marcadas. No traía excusas, solo una carta en la mano. No vengo a defenderme, dijo sin rodeos. Vengo a que leas esto, y si después querés que desaparezca, lo hago. Pero necesitas saberlo todo. Me dejó la hoja, dio media vuelta y se fue. Me costó abrirla. Pero lo hice. Tomás, la primera vez que hablé con Nico fue por WhatsApp. Él me escribió. Me dijo que vos ibas a invitarme a salir y que me convenía ir sabiendo qué clase de pibe eras.
Me habló mal de vos, de tus ex, de cómo usabas a la gente para sentirte mejor. Me pintó un tipo que no encajaba con el Tomás que yo veía en clase, y como una idiota le creí, no porque quisiera hacerte daño, sino porque yo también venía herida. Vos me gustabas, y eso me dio miedo, así que me escondí detrás de ese juego. Le seguí la charla, me convencí de que estaba bien espiarte un poco, hasta que te conocí, y todo lo que Nico dijo se cayó a pedazos. Vos eras real, simple. Bueno, te importaban cosas que nadie más miraba. Me escuchabas sin querer solucionarme, me hacías reír sin intentarlo, y ahí me di cuenta de que estaba metida en algo que no quería. Así que corté contacto con Nico. Le bloqueé el número, pero nunca te lo conté, porque me daba vergüenza haber participado, aunque fuera un poco, de su manipulación. No estoy escribiéndote esto para que me perdones. Estoy escribiéndolo porque sé que tenés derecho a elegir, con todo sobre la mesa. Y si decidís dejar esto atrás, lo entiendo. Pero te juro que lo que sentí con vos es lo más honesto que viví en años. Carla, lloré. No por la traición, sino por la sinceridad. Porque había una diferencia brutal entre equivocarse y planear hacer daño. Nico lo planeó, Carla se equivocó y se corrigió. A tiempo. Tomé el celular, le escribí. ¿Podés venir mañana a tomar algo y hablar? Solo hablar. Sin pasado, sin acusaciones, sin rencores. Respondió minutos después. Sí, gracias. Esa noche soñé con el pasado, con las veces que Nico y yo compartimos todo, con las veces que pensé que nadie más iba a conocerme. Igual. Pero ahora entendí algo que no había querido aceptar. Nico nunca me quiso libre, solo funcional. En cambio, Carla. Carla se alejó cuando tuvo miedo, pero volvió cuando encontró coraje, y eso, para mí, valía más que cualquier promesa. No sabía si lo nuestro iba a durar, pero al menos, por primera vez, todo empezaba con la verdad. Carla vino esa tarde, con una botella de vino barato y una sonrisa rota. No sabía qué traer, dijo nerviosa. Está bien, respondí. Me basta con que hayas venido. Nos sentamos en el piso como cuando no hay nada que disimular. La charla fluyó, no con risas desbordadas ni miradas intensas, sino con la sinceridad de dos personas que ya no tienen fuerza para mentirse. Y por primera vez hablamos de todo. Le conté cosas que nunca había dicho, de mis miedos, de lo mucho que me costó confiar. Ella me confesó que también había tenido su propio Nico en la vida, y que por eso, al principio, le creyó. Pero la noche no fue una reconciliación mágica. No nos besamos, no dijimos «te quiero», solo entendimos que hay heridas que cicatrizan mejor juntas. Pasaron semanas, nos vimos más seguido, sin presión, sin nombres, éramos dos personas rotas, caminando en la misma dirección, y un día, sin planearlo, se quedó a dormir. Y esa fue la primera noche donde no soñé con traición, donde dormí en paz. Y Nico lo vi por última vez en una feria. Estaba solo, sin sus amigos de siempre. Nos cruzamos la mirada y por primera vez no hubo hostilidad, solo dos personas que se sabían distantes para siempre. Se acercó, me tendió la mano. «Lo arruiné», me dijo. «Sí», le respondí. «Y también fuiste importante en mi vida». Pero no más. No lo insulté, no lo abracé. Solo cerré el ciclo, y fue como sacar una espina que había estado clavada desde hacía años. Con el tiempo, Carla y yo empezamos una relación de verdad, no perfecta, llena de dudas, de conversaciones largas, de errores, pero real. Y eso era más de lo que podía pedir. Aprendí que la traición no siempre viene con cuchillos. A veces viene con abrazos. Y que las segundas oportunidades no son obligatorias, pero cuando se ganan, pueden sanar más que el perdón. Hoy tengo nuevos amigos, nuevas costumbres. No busco reemplazar lo que se fue. Solo no me esfuerzo más por conservar lo que me hacía daño. Y cuando alguien me pregunta cómo superar una traición así, les digo, no se trata de olvidar. Se trata de elegir no vivir ahí
y de caminar hacia lo que no te tiene que romper para sentirse importante. Porque el amor de tu vida puede llegar justo después del que quiso arruinarlo todo, y el verdadero crecimiento es no volverse como ellos. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué tipo de historias te gustaría escuchar.